Trabajando desde las organizaciones sociales y desde la intersindical en esta jornada nacional de visibilización que tiene que ver con San Cayetano, que generalmente se hace todos los 7 de agosto desde Liniers. En Liniers se hace la concentración y los pedidos a través de la fe, de la gente que busca el trabajo, el pan, la tierra y la paz. En este caso las organizaciones sociales se suman y nosotros acá vamos a replicar a partir de las 11 del día miércoles una convocatoria que la idea es también juntarnos y utilizar la consigna para territorializarla, ¿no? ¿Qué significa paz? ¿Qué significa trabajo? ¿Qué significa el pan? Y en nuestro lugar, ¿no? Sandra, ¿cuál será el punto de encuentro? Porque marcabas las 11 de la mañana del miércoles, pero ¿dónde será el punto? El punto de encuentro es esta peatonal, frente a la Iglesia Católica, de todas las organizaciones. Vamos a compartir un mate cocido, un té y una radio con lectura de documentos de las organizaciones. Bueno, Juan Fernández, un año realmente complejo y esto que son prioridades para mucha gente, ¿no? Quizás no tanto el techo, pero el pan es urgente. Sí, el pan es urgente y lamentablemente no vemos que se reaccione como se debiera por parte, ni hablar del gobierno nacional, pero tampoco del gobierno provincial. Y justamente en la fecha del 7 de agosto, el movimiento obrero históricamente lo tomó como fecha donde hacer visible, por un lado, la necesidad y la manifestación a través de la fe, pero también desde el ejercicio de los derechos y desde pelearlos de alguna manera en la calle y pelear lo más básico, fíjense que es paz, pan, tierra, techo y trabajo, ¿no? No estamos, digamos, reclamando cosas que sean de otro mundo, sino necesidades muy básicas y elementales. Por eso también queremos convocar no solo a la gente que está organizada, sino también a los trabajadores, trabajadoras, al común de nuestro pueblo, que realmente la está pasando fulero, pero que además no vemos que tengamos respuesta a necesidades muy básicas y elementales. Y en vez de quedarse con esa bronca o con esa sensación de que estamos cada vez más mal y no cada vez peor y que no podemos levantar cabeza, bueno, es un día también para sentirse, mostrarnos y pensar en que podemos vivir tranquilamente, donde a nadie le falte el pan, donde a nadie le falte la tierra, el techo y el trabajo. Y lógicamente cuando no falten esas cosas es la única manera de tener paz, porque imagínense que con hambre paz es difícil tener. Juan, justamente en un contexto se conocieron en estas últimas horas los números de pobreza como nunca tuvo el país, este número que tanto duele es 7 de cada 10 pibes están en hogares pobres. Sí, en las infancias se agudiza la situación general y pasa que la perspectiva y nos quieren hacer creer, lamentablemente el gobierno nacional nos engañó como pueblo, dijo de que iba a hacer cosas novedosas con gente novedosa y lo que ha hecho son recetas que vienen siendo repetidas por quienes han gobernado en muchas ocasiones y lo que se aspira como escenario o perspectiva de que la cosa va a mejorar cuando empiecen las grandes inversiones. Malas noticias, eso va a pasar dentro de unos años y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿estamos dispuestos a que pasen 3 o 4 años y que nuestros pibes y pibas que están en esa edad donde están nutriéndose y formándose queden sin alimentos, sin condiciones donde realmente ser seres humanos que puedan desarrollarse en un futuro? Porque después de esos 3 o 4 años, ¿qué pasa? ¿Los perdemos? ¿Perdemos una generación? ¿Estamos dispuestos como pueblo a eso? Entonces, como sabemos de que no estamos dispuestos, pero que muchas veces nos cuesta encontrar lugares donde manifestarnos, bueno, el 7 es una buena ocasión para manifestarnos. Sandra Contreras, las últimas estimaciones indican que la canasta básica aquí en la región supera los 900.000 pesos. A su criterio, ¿por qué aquel que no tiene trabajo, el más pobre, no reacciona? Bueno, porque dentro de todo hay un marco todavía de contención con los comedores, de los cuales tenemos que decir que son nuestras vecinas, nuestros vecinos de las organizaciones sociales que las están bancando, con alguna ayuda del municipio, pero son ellos poniendo horas de su trabajo, haciendo grandes esfuerzos para sumarle a esa olla más alimentos y por eso. Pero también no lo tenemos que supeditar solamente a los sectores más vulnerables, sino que ¿qué nos está pasando con el hospital, por ejemplo?
En el hospital no están quedando los profesionales básicamente porque falta acceso a la tierra, acceso a vivienda. Un profesional que viene de otro lado a Bolsón le es imposible acceder a la compra de un terreno, le es imposible que le garanticen desde el Estado un lugar donde habitar, y acá los alquileres están carísimos. Entonces no solo hay que supeditarlo a los sectores más vulnerables, sino a toda la comunidad en su totalidad. Juan, hablamos de lo más urgente como es el hambre, pero también situaciones que se están dando, por ejemplo, en estos últimos días con desalojos allí por parte de la justicia, y allí también los propios vecinos diciendo, bueno, van por este camino, quien no tiene quizás la regularidad de la tierra, que es gran parte de la población en la zona rural, con estos riesgos. Sí, estos riesgos, y sobre todo que no hay una política seria de acceso al suelo. O sea, por un lado, a quienes no tienen regularizada su situación se los desaloja, ¿no? Y por el otro lado, a la inmensa mayoría de la gente que vive en los barrios del Bolsón, incluso gente nacida y criada en este pueblo que no tiene dónde vivir, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece que hay que poner en agenda estos temas como prioridades y de verdad no solamente hacer declamaciones, sino concretamente decir, bueno, hacia dónde se va a desarrollar el pueblo. Esto que decía Sandra, ¿cómo vamos a acceder al suelo para hacer vivienda? ¿Cómo vamos a garantizarnos que las fuentes de trabajo sean en condiciones y que no sean que nos estemos explotando nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos parece que es importante poder hacer reflejo de lo que pasa a nivel nacional, y concretamente con lo alimentario y lo urgente. Nosotros, a duras penas, y porque no era lo que queríamos, las organizaciones sociales llevamos listados de la gente que necesita asistencia directa del Estado provincial, y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta seria, ni una respuesta seria en cuanto a las tarjetas alimentarias. Entonces, de alguna manera tenemos que salir a manifestarnos y mostrar de que no podemos seguir así sin un gobierno que tome las necesidades más urgentes como agenda propia y lo lleve adelante. Recordemos finalmente día y horario de esta convocatoria. El miércoles 7 de agosto a las 11 de la mañana, acá en la parroquia del centro del Bolsón, y eso, convocar a quienes están organizados y a quienes no están organizados también.